¿Qué tal? Espero estén teniendo un muy buen día. Mi nombre es Cristian Alexis Martínez Labra y el día de hoy les voy a hablar sobre mi proyecto final, específicamente de la materia física. Yo me encuentro en la modalidad virtual y pues basándome en los módulos elaborados por los expertos del contenido Palomino Méndez Inés y Zúñiga López Marco Antonio, elegí uno de los temas que vimos en los módulos o que vi en los módulos. Y en este caso les voy a hablar sobre el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces, ¿qué es el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, o en sus siglas MRUA? Este es un tipo de movimiento en el que el objeto se desplaza en línea recta mientras experimenta una aceleración constante a lo largo de su trayectoria. Bueno, ¿qué significa esto? Esto significa que la velocidad del objeto va cambiando de manera uniforme conforme va pasando el tiempo. Las características principales del MRUA, para no decir todo el nombre, es la aceleración constante, el cambio lineal de la velocidad y la trayectoria rectilínea. La aceleración constante se refiere a la magnitud y la dirección de la aceleración. Estas permanecen invariables durante todo el movimiento. En cuanto al cambio lineal de la velocidad, se refiere a la velocidad que varía en proporción directa al tiempo debido a la aceleración constante. Y la trayectoria rectilínea, que se refiere al movimiento que ocurre a lo largo de una línea recta. Bueno, para este ejemplo que les presentaré a continuación, pues utilizaré ecuaciones clave. Como pueden ver, este sería para la velocidad, esta sería para la posición y la de abajo sería para la relación entre la velocidad y posición, donde pues v significa velocidad final, v0 la velocidad inicial, a la aceleración constante, t de tiempo transcurrido, x la posición final y x0 la posición inicial. Bueno, continuando con el problema, voy a comenzar con la lectura. Un cuerpo se mueve partiendo del reposo con una aceleración constante de 8 metros sobre segundo cuadrado. Aquí vamos a calcular dos incisos: a, la velocidad al cabo de 5 segundos, calcular la distancia recorrida desde el reposo en los primeros 5 segundos. Bueno, realmente es un problema muy sencillo, pero que les ayuda a explicar esa parte. Entonces, voy a escribir aquí las ecuaciones, vamos a recordarlas, que sería velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Y la ecuación de posición final es igual a posición inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. Bueno, pues entonces vamos a continuar. Evidentemente, un cuerpo se mueve partiendo del reposo. Entonces me está diciendo que en cuanto un cuerpo se está moviendo partiendo de un reposo, significa algo muy obvio, que la velocidad inicial pues se me va a cero. ¿Por qué? Porque es un elemento en reposo, entonces parte de un cero, ¿vale? La aceleración, voy escribiendo los datos. Velocidad inicial es igual a 0, la aceleración es igual a 8 metros sobre segundo al cuadrado. Y bueno, aquí vamos a calcular el apartado A, que sería la velocidad que tiene a cabo de 5 segundos. Voy a comenzar a hacer un dibujito. En este caso sería, vamos a empezar aquí parte nuestro tren, el tiempo inicial que será a 0, la velocidad inicial es igual a 0, está en reposo, y bueno, tenemos aquí la aceleración. Y bueno, para hacer el apartado A, aquí tenemos una aceleración, la voy a apuntar aquí, que será igual a 8 metros sobre segundo al cuadrado. Aquí, muy importante, lo que pregunta es que calculemos la velocidad al cabo de 5 segundos, o sea, ¿qué velocidad alcanzó en 5 segundos? Entonces, voy a utilizar la ecuación que sea la de velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. La velocidad final entonces sería, voy sustituyendo los datos, sería 0. Pues
está en reposo, sería más la aceleración que quedamos que es 8. En este caso se multiplicaría por el tiempo, que son 5 segundos, lo cual me daría 40 metros sobre segundo. Este sería la respuesta de la inciso A. Como vemos, tenemos una velocidad de 40 metros sobre segundo. Entonces, ¿qué me dice en el inciso B? En el inciso B está preguntando la distancia. En este caso es distancia, no posición. Y esto hay que prestar mucha atención porque no es lo mismo distancia que posición. Entonces, la distancia recorrida en los primeros 5 segundos, no la posición final, ¿vale? Entonces, aquí voy a anotar posición. Y bueno, la distancia recorrida con el movimiento rectilíneo es la que vamos a calcular aquí. Si esta es la posición final, la cual la inicial es 0, entonces esta distancia de aquí a acá debe de coincidir con la distancia, ¿vale? Entonces se podría decir que esta distancia sería la posición final menos la posición inicial. Esto sería igual a la distancia, ¿vale? Entonces, si lo decimos de otro modo, si decimos que la distancia coincide con el desplazamiento, entonces la posición final menos la posición inicial es igual a la distancia. Entonces voy a poner aquí posición final menos la posición inicial es igual a, voy sustituyendo los datos, v0t más 1 medio de a por t al cuadrado. Entonces, para darle más entendimiento aquí, voy a sustituirlo como distancia, ¿ok? Entonces, yo sé que la posición inicial es 0, pero entonces voy a asumir que xf menos x0 es igual a distancia. Entonces lo voy a poner como distancia para que también sea más sencillo, ¿ok? Entonces aquí sería distancia. Distancia es igual a velocidad inicial, que quedamos que es 0, sería por 5, obviamente se nos va a ir a 0, más un medio de la aceleración por tiempo, que sería 8 por 5 al cuadrado. En este caso sería, si hacemos la multiplicación, obviamente esto se va a 0 y el resultado me daría 25 por 4, ¿no? Ahí está, sería igual a 100 metros. Entonces, con esto resolvemos el inciso B, lo que nos da que sería la distancia es de 100 metros, que es lo mismo de la posición final, sería de 100 metros, porque la posición inicial es 0, entonces la final serían 100 metros, y así es como se obtiene la distancia recorrida en los primeros 5 segundos, ¿vale? Entonces coincide con mi posición final. Y pues así de sencillo se resuelve estos dos incisos, y realmente espero que les haya gustado mucho. Aquí tenemos los dos resultados y pues espero que les haya gustado la exposición. Muchísimas gracias.